Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, traducido por Miguel Portual. Pasamos al capítulo quinto. Primera parte, la aventura. Ningún incidente marcó durante algún tiempo el viaje del Abraham Lincoln, aunque se presentó una circunstancia que patentizó la maravillosa habilidad de Neil Land y mostró la confianza que podía depositarse en él. A lo largo de las Malvinas, el 30 de junio, la fragata entró en comunicación con unos balleneros norteamericanos que nos informaron no haber visto el narval, pero uno de ellos, el capitán Delmore, conocedor de Neil Land, se hallaba a bordo del Abraham Lincoln. Requirió su ayuda para cazar una ballena que tenía a la vista. Deseoso el comandante Farragut de ver en acción a Neil Land, le autorizó a subir a bordo del Moore. Y el azar fue tan propicio a nuestro canadiense que en vez de una ballena arponeó a dos con un doble golpe, asestándoselo a una directamente en el corazón. Se apoderó de la otra después de una persecución de algunos minutos. Decididamente, si el monstruo llegaba a habérselas con el arpón de Neil Land, no apostaría yo un céntimo por el monstruo. La fragata corrió a lo largo de la costa sudeste de América con una prodigiosa rapidez. El 3 de julio nos hallábamos a la entrada del estrecho de Magallanes, a la altura del Cabo de las Vírgenes, pero el comandante Farragut no quiso adentrarse en ese paso sinuoso y maniobró para doblar el Cabo de Hornos, decisión que mereció la unánime aprobación de la tripulación ante la imposibilidad de encontrar al narval en ese angosto estrecho. Fueron muchos los marineros que opinaban que el monstruo no podía pasar por él, que era demasiado grande para eso. El 6 de julio, hacia las 3 de la tarde, el Abraham Lincoln doblaba a 15 millas el sureste, ese islote solitario, esa roca perdida en la extremidad del continente americano, al que los marineros holandeses impusieron el nombre de su ciudad natal, el Cabo de Hornos. Se enderezó el rumbo al noroeste y al día siguiente la hélice de la fragata batía al fin las aguas del Pacífico. «Abre el ojo», repetían los marineros del Abraham Lincoln, y los abrían desmesuradamente, los ojos y los catalejos un poco deslumbrados, cierto es, por la perspectiva de los $2.000 que no tuvieron un instante de reposo. Día y noche se observaba la superficie del océano, los nictalopes, cuya facultad de ver en la oscuridad aumentaba las posibilidades de un 50%, jugaban con ventaja en la conquista del premio. No era yo el menos atento a bordo, sin que me incitara a ello el atractivo del dinero. Concedía tan solo algunos minutos a las comidas y algunas horas al sueño indiferente al sol o a la lluvia, pasar todo mi tiempo sobre el puente, unas veces inclinado sobre la batahoyola del castillo y otras apoyado en el coronamiento de popa. Yo devoraba con ávida mirada la espumosa estela que blanqueaba el mar hasta el límite de la mirada. Cuántas veces compartí la emoción del Estado Mayor y de la tripulación cuando en una caprichosa ballena elevaba su oscuro lomo sobre las olas. Cuando eso sucedía, se poblaba el puente de la fragata en un instante. Las escotillas vomitaban un torrente de marineros y oficiales que, sobrecogidos en emoción, observaban los movimientos del cetáceo. Yo miraba hasta agotar mi retina y quedarme ciego.
lo que le hacía decirme a Conseil, siempre flemático, en tono sereno: si el señor forzara menos los ojos vería mejor. Vanas emociones aquellas. El Abraham Lincoln modificaba su rumbo en persecución del animal señalado, que resultaba ser una simple ballena o un vulgar cacholote que pronto desaparecían entre un concierto de imprecaciones. El tiempo continuaba siendo favorable y el viaje iba transcurriendo en las mejores condiciones. Nos hallábamos entonces en la mala estación austral, por correspondiente el mes de julio de aquella zona al mes de enero en Europa, pero la mar se mantenía tranquila y se dejaba observar fácilmente en un vasto perímetro. Ned Land continuaba manifestando las más tenaces incredulidad, hasta el punto de mostrar ostensiblemente su desinterés por el examen de la superficie del mar cuando no estaba de servicio o cuando ninguna ballena se hallaba a la vista. Y sin embargo su maravillosa potencia visual nos hubiera sido muy útil, pero de cada 12 horas, 8 por lo menos las pasaba el testarudo canadiense leyendo o durmiendo en su camarote. Más de 100 veces le recompiné por su indiferencia. Bah, respondía, no hay nada, señor Aronnax, y aunque existiese ese animal, ¿qué posibilidades tenemos de verlo corriendo, como lo estamos haciendo a la aventura? Se ha dicho que se vio a esa bestia en los altos mares del Pacífico, lo que estoy dispuesto a admitir, pero han pasado ya más de 2 meses desde ese hallazgo, y a juzgar por el temperamento de su narval, no parece gustarle enmohecerse en los mismos parajes. Parece estar dotado de una prodigiosa facilidad de desplazamiento, y usted sabe mejor que yo, señor profesor, que la naturaleza no hace nada sin sentido. Por eso no habría dado a un animal lento por constitución la facultad de moverse rápidamente si no tuviera la necesidad de utilizar esa facultad. Luego, si la bestia existe, debe de estar ya lejos. No sabía yo qué responder a tal argumentación. Era evidente que íbamos a ciegas, pero ¿cómo podríamos proceder de otro modo? Cierto que nuestras posibilidades eran muy limitadas. Pese a todo, nadie a bordo dudaba todavía del éxito, y no había un marinero dispuesto a apostar contra la próxima aparición del narval. El 20 de julio atravesamos el trópico de Capricornio a 105 grados de longitud, y el 27 del mismo mes el Ecuador por el meridiano 110. La fragata tomó entonces una más decidida dirección hacia el oeste, hacia los mares centrales del Pacífico. El comandante Farragut pensaba con fundamento que era mejor frecuentar las aguas profundas y alejarse de los continentes y de las islas, cuyas proximidades parecía haber evitado siempre el animal. Sin duda porque no había demasiada agua para él, decía el comandante. La fragata pasó pues a lo largo de las islas Pomotou, Marquesas y Sandwich, cortó el trópico de Cáncer a 132 grados de longitud y se dirigió hacia los mares de China. Por fin nos hallábamos en el escenario de la última aparición del monstruo. A partir de entonces puede decirse que ya no se vivía a bordo, los corazones latían furiosamente, incubando futuros aneurismas incalculables. La tripulación entera sufría una sobreexcitación nerviosa de la que yo no podía dar una pálida idea. No se comía ni se dormía. 20 veces al día, un error de apreciación, una ilusión óptica de algún marinero encaramado a una cofa, causaban un súbito alboroto, y estas emociones, 20 veces repetidas, nos mantenían en un estado de erectismo demasiado violento para no provocar
más muestras de celo y de paciencia, y en ningún caso podía imputársele la responsabilidad del fracaso. Ya no quedaba más que regresar, y así se lo comunicó al comandante, quien se mantuvo firme en su intención de perseguir en su empeño. Los marineros no ocultaron entonces su descontento, de lo que se resistió el servicio, sin que ello quiera decir que se produjese una rebelión a bordo. Después de un razonable periodo de obstinación, el comandante Farragut, al igual que Colón en otro tiempo, pidió 3 días de paciencia. Si en ese plazo no apareciera el monstruo, el timonel daría 3 vueltas de rueda y el Abraham Lincoln pondría rumbo a los mares de Europa. Tal promesa fue hecha el 2 de noviembre y tuvo por resultado inmediato reanimar a la abatida tripulación. De nuevo volvió a escrutarse el horizonte con la mayor atención, empeñados todos y cada uno en consagrarle esa última mirada en la que se reúne el recuerdo. Se apuntaron los catalejos al horizonte con una ansiedad febril. Era el supremo desafío, el gigantesco narval, y éste no podía razonablemente dejar de responder a esa convocatoria de comparecencia. Transcurrieron los 2 primeros días. El Abraham Lincoln navegaba a presión reducida. Se emplearon todos los medios posibles para llamar la atención o para estimular la apatía del animal. En el supuesto de que se hallase en aquellos parajes, se echaron al mar a la rastra enormes trozos de tocino para la mayor satisfacción de los tiburones. Debo decirlo, se echaron al agua varios botes para explorar en todas direcciones, en un amplio radio de acción, el mar en torno al Abraham Lincoln, dejado al pairo, pero la noche del 4 de noviembre llegó sin que se hubiese desvelado el misterio submarino. Al día siguiente, 5 de noviembre, expiraba al mediodía el plazo de rigor. Tras fijar la posición, el comandante Farragut, fiel a su promesa, debía poner rumbo al sudeste y abandonar definitivamente las regiones septentrionales del Pacífico. La fragata se hallaba entonces a 31 grados 15 de latitud norte y 136 grados 42 de longitud este. Las tierras del Japón distaban menos de 200 millas a sotavento. Se acercaba ya la noche. Acababan de dar las 8. Grandes nubarrones velaban el disco lunar. Entonces, en su primer cuarto, la mar ondulaba apaciblemente bajo la roda de la fragata. Yo me hallaba apoyado en la batayola de estribor. A mi lado, Conseil miraba el horizonte. La tripulación, encaramada a los obenques, escrutaba el horizonte, que iba reduciéndose y oscureciéndose poco a poco. Los oficiales escudriñaban la creciente oscuridad con sus catalejos de noche. De vez en cuando el oscuro océano resplandecía fugazmente bajo un rayo de luna entre 2 nubes. Luego el rayo de luz se desvanecía de nuevo en las tinieblas. Observando a Conseil, creí ver que el buen muchacho se había dejado contagiar un poco del estado de ánimo general. Quizás es por primera vez sus nervios vibraban bajo el sentimiento de la curiosidad. Vamos, Conseil, le dije, esta es la última ocasión de embolsarse $2000.
pensar que hace ya 6 meses que podíamos estar en Francia, en la casa del Señor, en el Museo del Señor, y yo tendría ya clasificados los fósiles del Señor. La pavirusa del Señor estaría ya instalado en su jaula del jardín de plantas y sería la atracción de todos los curiosos de la capital. Así es, Conseil, y lo que es más, así me lo temo, la gente va a burlarse de nosotros. En efecto, respondió muy tranquilamente Conseil, creo que van a burlarse del Señor y puedo permitirme decir que... ¿Puedes permitírtelo, Conseil? Pues bien, que el Señor se lo tiene merecido. De veras, cuando se tiene el honor de ser un sabio como el Señor, no se puede exponer uno a... Conseil no pudo acabar su frase. En medio del silencio se oyó una voz, la de Ned Land, y la voz de Ned Land gritaba: «¡Oe! La cosa en cuestión, azotamiento, a través». Bueno, amigos, acabamos este capítulo un poquito más largo de 20.000 leguas de viaje submarino, capítulo quinto, primera parte, de el escritor Julio Verne, en la página Wikisource, traducida por Miguel Portual. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Les emplazo al siguiente vídeo. Que tengan en cuenta que hay una larga lista de reproducción, de ASMR, tanto de lectura, de papeles rotos, de recetas y hasta de paisajes, o sea, de sonido de la calle, para lo que pueden elegir. Hay más de 100 vídeos ya, el que más les guste. Pues nada, amigos, un gran abrazo para todos y gracias por estar ahí. Besitos.